Perfecto, ya, a ver si por fin ya arreglé los problemas de la cámara. Permítanme. Y listo. Bien, perfecto, pues bienvenidos al webinar de Ciencia de Datos y Machine Learning. Como les comentaba, pues van a presentar diversos alumnos que han estado con nosotros, han tomado diversos cursos. En particular el último que hicimos sobre Ciencia de Datos y Machine Learning parte 2, o módulo 2, donde nos pondrán pues, proyectos desde problemas de clasificación o de regresión, aplicando algoritmos de inteligencia artificial, o bueno, un poquito más ad hoc de Machine Learning. Yo les contaré un poquito sobre lo que se viene, es decir, vamos a tener un próximo curso que inicia este sábado, 31 de octubre. Aún hay lugares para los que están interesados en inscribirse, donde se verá básicamente el módulo 1 de, por así decirlo, de los proyectos de estos chicos que nos van a presentar, que es el módulo 2, donde pues daremos todas las bases sobre lo que trata Python. De igual manera les daremos un pequeño recorrido en lo que es Anaconda, el IDE, que es el ambiente de desarrollo integrado de Jupyter, bastante usado en algunas empresas, así como la herramienta de Slack, y viajaremos por algunas bibliotecas que se utilizan comúnmente en ciencia de datos, así como Pandas, NumPy, visualizaciones con Matplotlib y Seaborn. Y por último, revisaremos tanto teórico como en la práctica el cómo generar diversos algoritmos de aprendizaje automático, como regresión lineal, multilineal, polinomial, regresión logística para problemas de clasificación, los famosos árboles de decisión, un poquito de bosques aleatorios, entre otras cosas. Se darán todas las bases sobre la diferencia entre problemas supervisados y no supervisados, así como otra subdivisión que son problemas de regresión y clasificación. Y comúnmente se le pide a todos los alumnos que participen en los siguientes webinars presentando sus proyectos que básicamente gracias al curso pudieron concretar, y que obviamente pues de la mano de tanto del profesor como del ayudante pues pudieron concluir este tipo de proyectos, obviamente por gran parte con ayuda del alumno. Para este curso en particular, que comienza este sábado 31 de octubre, no necesitan requerimientos previos. Se sugiere que tengan conocimiento en álgebra lineal y cálculo vectorial y que manejen un lenguaje de programación en Python. Sin embargo, no es necesario. Todo se va a ver desde lo más básico hasta la parte compleja. De tal modo que darán todo el recorrido para poder programar en un inicio. Si no tienen bases de Python, pues bueno, tenerlas. Y de igual manera pues se dará la parte en la que se utiliza la álgebra lineal o el cálculo vectorial, que a grandes rasgos son simplemente derivadas. Entonces, bien, perfecto, pues posteriormente terminando el webinar les recordaré sobre el curso. Y pues esta vez tenemos a 3 alumnos que nos van a apoyar en exponer sus proyectos, bastante interesantes. Se me gustaron mucho en toda esta odisea, que básicamente fueron 2 meses y medio en dar la clase. Entonces vamos a comenzar con el alumno Adrián Buendía y les comento un poquito la dinámica. Vamos a tener sesiones de proyectos y una sesión de preguntas y respuestas, es decir, un alumno termina de exponer su proyecto y iniciamos en una fase de 10 minutos, 15 a lo más, de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas, simplemente pasamos al siguiente alumno y así nos vamos, ¿vale? Perfecto. Comúnmente las exposiciones duran entre 20 y 30 minutos y cualquier duda que tengan, pues yo los voy a estar leyendo en el chat. Yo soy Sergio Campos Ortega, parte de DC Ciencias, y pues bienvenidos al webinar. Adrián, por favor, si comienzas a compartir tu pantalla. Sí, buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me comentan si se ve. ¿Ya la están viendo? Ya está, perfecto. Perfecto. Bueno, mi proyecto es acerca del tipo de cambio a través del tiempo. ¿No les pasa que tienen unos 900 euros en la cartera y no saben si les conviene cambiarlos ahorita o en 3 semanas? La verdad es que a mí a cada rato. Si te dijera que podemos predecir en el corto plazo el precio de ¿me creerías? No, no es brujería. Sí podemos hacerlo utilizando Machine Learning. El siguiente documento tratará de desarrollar un modelo de aprendizaje automático
tomando en cuenta la paridad en precio de alrededor de 25 divisas contra el dólar en un periodo de tiempo de 19 años. Las monedas utilizadas en dicho modelo van desde el dólar australiano, pasando por el euro, el dólar neozelandés, hasta, por ejemplo, monedas latinoamericanas como el real brasileño o el peso mexicano. Y por ahí también incorporé el won de Corea del Sur, el yen de Japón, el yuan de China y hasta el baht, que es de Tailandia, ¿no? Como se menciona arriba, el dataset comprende 25 monedas de todo el mundo, con un total de 5.217 registros, los cuales se han realizado tomando en cuenta el valor de cierre de las divisas durante los días activos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que van desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2019. O sea, un chorro de datos. Empezamos importando las bibliotecas necesarias para el desarrollo del modelo. Pandas, NumPy, Matplotlib son los 3 mosqueteros para Python. Estos nos van a ayudar tanto para la limpieza de datos como para la formación de matrices y también para la creación de gráficos. Los siguientes 2, que es Seaborn y Plotly, me ayudarán a hacer gráficos un poquito más estéticos visualmente. Y Datetime me va a ayudar para crear una columna que tenga un formato de fecha. ¿Por qué? Porque mi modelo está basado en una serie de tiempo. Quiere decir que toma como índice la fecha en la cual se realizó determinado registro. Pasamos a llamar a nuestra base de datos. Lo importamos con el comando readCSV y lo empezamos a visualizar solo los primeros 5 registros. Vemos que en realidad pues empieza el 3 de enero del 2000 y pues el 5.º registro es del 7 de enero del 2000. Y como podemos ver, pues son un chorro de monedas, ¿no? Pasamos a la limpieza de datos. Tenemos que el índice en realidad, pues no nos dice nada, va del 0 hasta el último registro, hasta el último dato registrado. Y las columnas, pues resultan ser un poco agresivas al momento de leerlas, por lo que voy a proceder a cambiarlas, ¿no? Aquí voy a hacer un diccionario donde empiezo a asignarles nombres un poquito más digeribles a la vista y pues esto terminaría siendo el nombre de mis columnas, que en realidad les quité el país al cual corresponden, la paridad, y solamente los dejé por el concepto: dólar australiano, euro, dólar canadiense, ringgit, dólar de Taiwán, el baht y el CAR. Pasamos al conteo de valores nulos. ¿Qué son los valores nulos? Imaginemos que vamos en la calle y hay un bache. ¿Qué pasa si nosotros caemos en ese bache? Nos vamos a tropezar y seguro vamos a vernos ridículos frente a la gente. Eso es más o menos lo que pasa cuando tenemos valores nulos en nuestra base de datos. No nos permite tener una muestra continua de la trayectoria que están siguiendo nuestros datos. Por lo que en ocasiones, o en la mayoría de las veces, llega a ser pues contraproducente para el desarrollo de nuestros modelos. Empezamos a localizar los nulos y vemos que en esos días, cuando una moneda está registrada nula, todas las demás están igual. No sé por qué, pero yo puedo intuir que esto se debe a que a lo mejor la Reserva Federal no trabaja en esos días, entonces no se registran estos valores de las monedas en esos días en específico. Procedemos a cambiar el valor de nuestro índice, lo convertimos en fechas. ¿Esto para qué? Para, como les decía anteriormente, tener un respaldo para saber qué día se había registrado tal fecha. Lo asignamos como nuestro índice y pues nos damos cuenta que en efecto en estas fechas fueron los días en los cuales nuestros valores fueron registrados como nulos. Eliminamos la columna by, que en realidad no nos decía nada, con este comando, y pasamos a visualizar nuestra base de datos un poquito más limpia, ¿no? Como habíamos visto, nuestro dataset tenía varios bachecitos, pero ¿creen que eso afecte nuestra base de datos? Empezamos a hacer el conteo y la proporción de nuestros valores nulos por cada una de nuestras columnas, es decir, por cada una de nuestras monedas. Y nos damos cuenta que en promedio el 3% de toda la información de nuestro dataset, un poquito más, el 4%, alrededor, cerca del 4% de nuestro dataset,
son valores nulos. Son 156 días que no fueron registrados en total. Esto podría ser representado en poquito más de un tercio de año, por lo que sí nos afecta. Entonces, vamos a rellenar esos valores nulos. Es como si lo resanáramos y le echáramos un parchecito para que pues no afecte la continuidad de nuestro modelo. Checamos cómo quedó posteriormente y pues en efecto, vemos que no tenemos ningún valor nulo. Aquí podemos ver la forma de nuestra base de datos. Son 5.217 registros y 24 columnas. Y al final de cuentas, así va a ser el dataset con el que vamos a estar trabajando. ¿Qué ventajas tiene haber limpiado nuestra base de datos? Bueno, no tenemos ya nada de valores nulos. El índice nos muestra la fecha de los registros. Eliminamos columnas inservibles. Y, pues, por último, el nombre de las columnas son fáciles de leer. En fin, tenemos un dataset útil y decente para nuestro modelo. Pasaremos a la visualización de nuestros datos. Vamos a visualizar gráficamente nuestra base. Para esto importo Plotly, Graph Objects y Plotly Online. Esto me va a ayudar para verlo cuando no tenga internet y pues también como para que sea un poquito más dinámica la muestra de mis gráficas. Con este código yo mando a traer todas y cada una de las columnas que existen en mi dataset y lo graficamos. No sé si quisieran participar. ¿Alguna moneda que les interese ver la tendencia de? Puede ser del yuan, del dólar de Hong Kong, del peso mexicano si quieren, del dólar de Singapur. ¿Cuál les gustaría ver? El euro. El euro, perfecto. Entonces lo único que tenemos que hacer en nuestra gráfica interactiva es dar doble clic y a continuación podremos ver la tendencia que ha presentado la moneda y la variación que ha tenido a través del tiempo. Imagínense, 19 años de registro de moneda diarios acerca de cómo se ha comportado con respecto al dólar. Vemos los rangos que han tenido, pues en realidad tiene una variación pues un poquito pronunciada, ya que su valor máximo estuvo registrado en 1.19 euros contra el dólar y 0.6, ¿no? Lo cual pues sí nos muestra una gran fluctuación de la moneda. ¿Cuál es la tendencia de México? Adrián, en la gráfica de arriba, ¿puedes poner el peso simultáneamente con el euro para compararlos? Claro, por supuesto. A ver. Pasamos a seleccionar los dos y ahí está. Podemos ver, por ejemplo, que el euro es un poco más estable con respecto a la moneda mexicana. Esto puede deberse a distintos eventos. Puede que sea una moneda más estable debido a que pues el valor de esta está dado por la unión política y económica que tiene la Unión Europea, ¿no? En contraste con México. Y otra pregunta, entonces Claro. estás como normalizando todo respecto al dólar. ¿Ahí tienes una columna de dólar, por ejemplo? No, porque justamente todo lo que estamos haciendo está con respecto al dólar, ¿no? Entonces el dólar Entonces, siempre valdría lo mismo, ¿no? Como uno. el dólar, se mantendría continuo a través del tiempo, entonces nos resultaría como, pues, poco útil para el desarrollo de nuestro modelo. Ok, gracias. Sí. ¿Cuál es la tendencia de México? Bueno, pues es esta, ¿no? Podemos ver que al principio del siglo nuestro peso valía 9.18 contra el dólar, es decir, que con 9 pesos podemos comprar un dólar. Y para diciembre de 2019, pues un dólar nos costaba 18, 19 pesos, ¿no? Y ahorita pues ni se diga. Y China, bueno, pues esta es la tendencia que ha tenido la moneda china a través del tiempo. Podemos observar que la moneda mexicana se ha depreciado a través del tiempo, casi el doble, mientras al principio del siglo costaba 9 pesos, como les repito, para el 2019 valía casi el doble. Mientras que la moneda china se ha venido apreciando a través del tiempo. Y algo curioso que a mí me resulta es que a partir del 2005, en su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, empieza a tener unas mayores fluctuaciones, es decir, empieza a interactuar de manera más dinámica con el comercio internacional, la economía china y por ende su moneda. Vamos a pasar a visualizar las correlaciones existentes entre las monedas. ¿Qué quiere decir esto? Es
si, por ejemplo, incrementa el precio de una moneda, ¿qué tanto va a incrementar, por ejemplo, otra? ¿No? Y eso lo vamos a hacer más visual con un heatmap, es decir, con esto. Los que estén coloreados de rojo intenso son aquellos que están correlacionados positivamente, y los que se encuentren en azul oscuro serán los que estén negativamente correlacionados, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que el top 10 dentro del top 10 de las monedas positivamente correlacionadas estén, por ejemplo, en la zona europea. El euro, la corona danesa, el franco, la corona sueca, la corona de Noruega, resultan tener cierta correlación existente entre sus monedas, sus divisas, ¿no? Vamos a visualizar algunas gráficamente, que la que más me llamó la atención fue justamente el dólar australiano, que tenía una alta correlación con el dólar canadiense y con el dólar neozelandés. Resulta curioso porque pues Canadá se encuentra en América y pues Nueva Zelanda y Australia pues no. Resulta curioso ver cómo mantienen una tendencia similar a través del tiempo, pese aunque no estén directamente unidos como políticamente. No sé a qué se deba, pero es interesante observarlo. Curiosamente, la rupia de Sri Lanka es la divisa que presenta más correlaciones negativas con respecto a los demás. Esto nos puede decir que probablemente ha sido la moneda que más se ha depreciado frente al dólar en estos últimos 20 años, por lo menos dentro de nuestro dataset. Aquí hago el cálculo justo del valor máximo contra el valor mínimo, y pues sí, 110 unidades monetarias con respecto a 19 años, ¿no? Los países de Europa están altamente correlacionados en sus fluctuaciones con respecto al dólar. Y en países con economías más estables no tienden a presentar fluctuaciones tan severas con respecto al tiempo, como lo harían países latinoamericanos o asiáticos, que apenas están en ascenso. China empieza a tener fluctuaciones, como lo habíamos mencionado anteriormente, a partir de su integración a la Organización Mundial del Comercio en el 2005. Interesante todo exposición de datos, pero pues a lo que venimos aquí es a la exposición de nuestro modelo. Entonces, pues empecemos. Para el desarrollo de este trabajo, vamos a trabajar con un modelo de regresión lineal múltiple. A grandes rasgos, con la serie de variables que tiene nuestra base de datos, vamos a tratar de predecir el precio de alguna divisa. Es decir, yo tomo una moneda que me interesa saber su precio, y con base en las fluctuaciones que han tenido otras monedas, voy a tratar de hallar una correlación existente que me ayude a predecir el valor de ella a mediano, o a corto o a mediano plazo. Esta es la fórmula que ocupa usualmente la regresión lineal, el valor del intercepto, el valor del estimador por una variable independiente y así consecutivamente, más el error asociado. Primero, tenemos que identificar si nuestras variables presentan autocorrelación. Es decir, que si dependen de su dato anterior para dar su siguiente dato. Es decir, es como si las decisiones que tomamos hoy repercutirán en mañana. Si, por ejemplo, yo decido no cenar, pues al día siguiente, por consecuencia, voy a tener hambre. Esto es más o menos de manera simple explicada la autocorrelación. Esto nos puede ser útil para determinar si existe alguna tendencia ya demarcada dentro de las variables que nos pueda determinar algún patrón para predecir nuestra variable dependiente. Elijamos nuestras variables. En particular elegí el dólar australiano, el dólar neozelandés y el canadiense porque sus variaciones respecto al dólar pues no eran tan grandes como por ejemplo Sri Lanka o México, ¿no? Que eran 10 unidades monetarias, 100 unidades monetarias. En este caso pues iban desde el 0 hasta el 1.6, ¿no? Agarro y mando a llamar ciertos herramientas que me van a ayudar a evaluar qué tan acertado es mi modelo. Empecemos determinando si nuestras variables presentan estacionalidad. Para determinar si nuestra variable es estacionaria, tenemos que ver si el p-value de nuestras variables es menor a 0.05. Es decir, nos colocamos en un punto dentro del rango de nuestras variables, y si ese punto es menor a 0.05, pues entonces se acepta la hipótesis nula, ¿no? En el caso de que no, pues se rechaza, entonces nuestras variables pues no son estacionarias.
Hice un cálculo con este código y con la prueba de Dickey-Fuller para determinarlo, y pues en efecto, pues resultó que ninguna de mis 3 variables no eran estacionarias, ¿no? Entonces, pues resulta, pues no resulta posible hacer el modelo, ya que nuestras variables no son estacionarias. Pero ¿qué creen? Existen algunos métodos para convertir estas variables en estacionarias. Puedes hacerlo, bueno, puedes transformar tus variables a logaritmos, bueno, sí, hacerlas con funciones logarítmicas y de tal manera como que suavizar el rango de varianza que existen entre ellas. Lo intenté, hice las pruebas y pues ninguna me ayudó en realidad. Por lo que proseguí a hacerlo con un método de diferenciación, es decir, nos colocamos en un punto y le restamos el valor del día anterior. Es decir, por ejemplo, hoy me comí 5 chocolates, ayer me comí 4 chocolates, 5 menos 4 es igual a 1. Y ese es el valor que se contabiliza o que se registra. Lo empiezo a hacer aquí, me quedo con mis valores y ejecuto mi código, y en efecto, las 3 variables que decidí calcular, pues me dieron que eran menores a 0.05, eran de hecho valores muy cercanos a 0, por lo que mis variables se convirtieron en estacionarias. Lo logramos y pues lo visualizamos aquí gráficamente, así es más o menos como se ven las variables siendo estacionarias. ¿Qué es una variable estacionaria? Pues prácticamente es que la varianza y la media se mantengan constantes en el tiempo. Algo para que lo asimilen un poquito mejor es, por ejemplo, yo cuando iba a la secundaria medía 1.73 y mis compañeros 1.60, ¿no? Y el rango de diferencia pues era de 10 centímetros. Pero ya pasaron 7 años de eso y sigo midiendo 1.73 y mis amigos y compañeros miden ya 1.80. Ya hay un cambio en la variación de las medidas de altura. Y es lo que no queremos dentro de nuestras variables. Queremos que se mantengan constantes a través del tiempo. Y eso nos va a ayudar para que pues, nuestro modelo pueda salir o resultar de una manera eficiente. Visualizamos el diagrama de autocorrelación para ver si sobrepasan las bandas de confianza. Esto nos va a ayudar justamente para identificar si nuestras... si nuestros errores asociados en determinado momento no influirán en el resultado del día después. ¿Ven esta parte sombreada azul? Pues es la que no debe de sobrepasar mayoritariamente. Y pues como podemos ver, pues en realidad no lo sobrepasa más que 2 ocasiones, 3 ocasiones y aquí creo que una nada más. Posterior a ello tengo que crear variables lag. ¿Qué son las variables lag? Son datos que se representan en diferentes momentos para pronosticar mi variable dependiente. Es decir, quiero colocar las estimaciones en distintos puntos de tiempo y eso me va a ayudar como para hacer un poquito más aleatorio la ecuación. Y eso pues ayuda pues para que no esté tan relacionada con los eventos del anterior. Lo paso a hacer con Shift, creo los lags, es algo así. Básicamente tomamos el conjunto de la fecha, bueno, de mi registro y la desplazamos una celda después. Y así sucesivamente, eso lo hice 5 veces con cada moneda. El dólar canadiense le agregué esto 5 veces, el dólar australiano también y el dólar neozelandés. Y así es como queda mi base de datos. Podemos observar que, pues en efecto, aquí están los valores nulos que se derivaron del cálculo de las variables con lag. Como podemos ver, pues, como les decía, existen valores nulos. Esto, pues, porque le agregamos el lag. Pero, pues, como son en realidad como 5 filas, pues no influyen tanto en nuestro modelo. No eran 156 registros. Ya solo son 5, entonces los podemos volar sin problema. Y estamos listos para asignarle nuestros valores a nuestras variables X y Y. Todo el conglomerado del dólar canadiense con lag, el dólar neozelandés y el dólar australiano con lag, lo asigno a mi variable independiente. Es decir, estas monedas nos van a ayudar a predecir nuestra variable dependiente, que en este caso sería
Y igual a dólar canadiense. El dólar canadiense será aquel que yo voy a buscar predecir. Nos cercioramos de que en efecto nuestras columnas estén delimitadas, las columnas de nuestra variable independiente estén bien asignadas, y pues también observamos cómo queda nuestra variable dependiente. Partimos nuestra base de datos de tal manera que podamos comparar nuestra predicción con respecto a un periodo de tiempo para ver qué tan eficiente es. Es decir, no vamos a crear el pronóstico sin tener un respaldo que nos asegure que aquella predicción es adecuada. Entonces, tenemos los valores de 2019, vamos a comparar nuestra predicción con respecto a esos valores para ver qué tan acertado resulta ser nuestra predicción. Partimos nuestros conjuntos de entrenamiento, las variables Y y las variables X, y lo visualizamos así. Es decir, tomamos todos estos datos que se encuentran en azul o morado, no sé cómo lo ven en sus monitores, y vamos a predecir este cachito, justo para ver qué tan acertado es nuestra predicción y qué tanto nos puede ayudar para la creación del modelo. Nos cercioramos de que el último valor sea del 31 de diciembre de 2018 y que el primer registro de nuestro conjunto de prueba sea del 1 de enero de 2019. Y lo logramos. Procedemos a hacer nuestra regresión lineal múltiple. Importamos las bibliotecas que nos ayudarán con ello, que es la regresión lineal, el error cuadrático medio y la R cuadrada. Posterior a ello, ajustamos nuestra regresión lineal a los valores de X entrenada y Y entrenada y buscamos predecirla. En realidad, estos serían los valores del estimador de nuestras variables, de nuestras betas y de nuestra alfa, es decir, de nuestro intercepto y de nuestros estimadores. Nuestra ecuación se vería más o menos así, o sea, todo este chorrito de estimadores por la variable independiente, más esto nos daría el precio del dólar canadiense en un tiempo en específico, más el error asociado. Vamos a traer las variables reales para compararlas con las que pudimos predecir. Esto lo haremos con algunos despejes muy sencillos. Traemos el valor real que se registró por el Fed en su momento y lo unimos con nuestras monedas diferenciadas. Traemos nuestra Y que predijimos, lo unimos todo y solo nos quedamos con estas cuatro. Después de esto, lo que vamos a hacer es crear una variable lag del dólar canadiense y se lo vamos a sumar a la Y predicha. Esto para ver qué tan acertado fue colocar nuestros datos con respecto a los diferentes momentos de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro modelo. Le sumamos el dólar canadiense con lag a la Y que predijimos y pasamos a comparar qué tan acertado estuvo nuestro pronóstico de monedas, una con respecto al registro real. Canadian Dollar Normal es el registro real, el que se registró en el FED, y este fue el que nosotros logramos predecir con nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Como pueden darse cuenta, pues son muy cercanos, tal vez tienen diferencia de valores menores a centavos, ¿no? Entonces, pues sí es como relativamente eficiente con respecto a lo que está registrado en el mundo real, ¿no? Y eso se hizo a través de un modelo de aprendizaje automático. Asignamos valores para ver o para calcular las métricas que nos ayudarán a evaluar qué tan eficiente es nuestro modelo. R cuadrada va del 0 al 1, es decir, 0 es 0 y 1 es como si fuera 10. Lo ejecutamos y vemos que nuestro modelo tiene una evaluación de 0.88, es decir, es como si tuviéramos 8.8 de calificación en nuestro modelo. Y que el cálculo de nuestro error cuadrático medio es más chiquito que 0, de hecho es muy chiquito. El error que tenemos es chiquitito.
Y bueno, visualmente la línea que mejor se ajusta a la predicción de nuestra moneda, en teoría debería ser esta. ¿Qué pasa? Normalmente esta línea debería estar un poquito más abajo, pasando justo por en medio de todos estos datos, ajustándose al mínimo error de cada uno de los datos registrados. Pero al ser elementos que no son tan posibles de predecir debido a que nuestros supuestos se rigen bajo la ley de oferta y demanda, pues no resulta ser como tan acertado. Bueno, sí es acertado, pero es ligeramente un poquito menos, vale un poquito menos nuestro valor predicho contra el valor real. Si queremos visualizar cómo se ven los datos que nosotros podemos predecir contra el valor real, pues es este. Estas son las tendencias que presentan. La morada, que es esta. Esta es muy similar, que es el valor real del dólar canadiense en el 2019. Es muy similar a la Y que nosotros logramos predecir con nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Evaluamos nuestros errores, es decir, le restamos nuestro valor real de Y a la Y que nosotros pudimos predecir y la dividimos entre el valor real del dólar. Y nos damos cuenta de que pues en realidad su media es muy chiquita, es muy parecida a cero, es un poquito por debajo del cero, ¿no? Hacemos la suma de este y vemos que pues en efecto pues es la suma de este valor pues es menor a, es cercano a cero, es negativo cercano a cero. Conclusiones: como podemos observar, tenemos un modelo que en efecto se acerca bastante a la predicción de la divisa en cuestión, por lo que, aunque perfectible, es un buen comienzo para el desarrollo de un modelo cada vez más complejo. Este modelo puede ser replicado con cualquier otra moneda tratando de predecir el precio futuro de esta. Lo único que tendríamos que hacer sería el cambio de nuestra variable dependiente y el agregado de variables que traten de dar explicación a nuestro evento. Hay que tomar en cuenta que, bajo la teoría del libre mercado, la apreciación y depreciación de las monedas se encuentran dependientes de la oferta y la demanda mundial, por lo que sus fluctuaciones a través del tiempo suelen ser muy cambiantes. Una predicción estadística, aunque en ocasiones no será 100% exacta, siempre será muy cercana, en exceso cercana, a los valores a predecir. Fin. Perfecto, muy bien, Adrián. Muchas gracias. ¿Alguien del público tiene alguna duda, comentario? Aparte de que yo le dé como profesor su respectivo feedback y sesión de preguntas. Hola, buenas tardes. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy soy de la Facultad de Economía y justamente estoy en el área de Economía Internacional, en el análisis de este tipo de cambio. Y bueno, en lo personal me resulta impactante cómo, sin añadir algunas de las variables que tomamos para la determinación del tipo de cambio, como son la inflación, el producto, las preferencias por el consumo extranjero, se logró establecer un modelo que en realidad es eficiente a la hora de estimar el tipo de cambio futuro. Gracias. Tiene un ligero detalle que es justamente ahorita el que voy a comentar y a detallar con el alumno. Así es. Pero efectivamente, a pesar de que es un modelo muy sencillo, o sea, al final es una regresión lineal que pues, la gran mayoría lo hemos hecho al menos alguna vez, hasta con Excel y demás. Entonces, sí resulta de un inicio como impactante ese tipo de resultados. Sin embargo, obviamente hay que tomarlos con cuidado. Entonces, sí, perfecto. Ahorita vamos a ir a ese detalle. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Un comentario? Sí. Cuando rellenaste tus valores nulos, vi que metiste un método que se llamaba algo así como backfill. Y yo nunca lo había visto, entonces quería que me platicaras qué es eso o cómo lo rellena.
Sí, claro, con gusto. Existen distintos tipos como de relleno de valores nulos, dentro de los cuales para este tipo de modelos podemos utilizar dos. El de interpolación, es decir, tomamos el valor mínimo, bueno, el valor de antes de ese valor nulo y el valor de después de ese valor nulo y hacemos como una estimación a partir de esos dos para ver cuánto vale el valor nulo. O backfill, que resulta ser un poquito más sencillo, es decir, tomamos el valor que tenemos un día después y ese lo tomamos para rellenar el valor nulo. No sé si me expliqué. Sí, sí. Sí, está bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una más? ¿Has intentado este tipo de predicción con criptomonedas? No, de hecho no estaba el registro en el FED de la criptomoneda. Justo como es un tipo de divisa que se está incorporando, no recientemente, pero que apenas está empezando a tener como cierta relevancia, como en un ámbito como decir, el mayor aceptado socialmente, porque antes no era tan aceptado socialmente, pues como que resulta ser un poquito más complejo. Esto además de que no tiene, la criptomoneda no tiene como algún tipo de intervención estatal, por lo que sus registros, en la obtención de estos resulta ser un poquito más, como que tienes que tener un poquito más de cuidado para la obtención de esos registros. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Chicas? Yo tengo una pregunta. Sí, Isaac. Me hace un poquito de ruido el tema de incorporar la inflación para cada moneda. Es decir, no hubiéramos tenido que quitarla, o no sé si se quitó. O sea, la pregunta es, ¿se quitó la inflación de nuestras monedas? Ok, en realidad lo que hicimos para poder hacer nuestra variable estacionaria es restarle el valor de nuestra moneda, el valor del día anterior. En realidad las variaciones que están teniendo a lo largo del tiempo es lo que se está tomando en cuenta. No, por ende, la inflación sí toma un pequeño papel dentro de la variable estacionaria. De hecho, si vieron la gráfica, podían ver que tenía una gran variación en el punto del medio. Esto debido a que en ese momento, pues sí existía como una gran variación en cuanto a al precio de la moneda en ese tiempo. Sí, más o menos claro, Zach. ¿Sí quedó claro o no? No hay regreso. Sí, más o menos. Estaba pensando, no sé qué tan bien esté. Estaba pensando como que para usarlo hay que meter todas las monedas sin su... No, creo que está claro. Así está bien, gracias. Sí, justo hay un apartado en el análisis de las series de tiempo en donde justamente se sugiere que para el análisis de las regresiones lineales tus variables sean como, o sea, no se mantengan como, aunque no tengan cierta dependencia a un valor, es decir, que no sean estocásticas tus variables. Entonces, que no estén determinadas por valores exógenos, como lo sería en este caso la inflación. Perfecto, Adrián. ¿Me puedes rápidamente compartir esa gráfica que ya sabes cuál te voy a preguntar? Para que Sí. lo vean todos, por favor. Claro que sí. Bueno, primero que nada, yo sí felicitarte, me gustó muchísimo el cómo explicas cada uno de los conceptos. Creo que eso hace en particular mucho la diferencia, porque al final del día nosotros lo vamos a estar explicando hacia personas de negocio o a nuestro jefe, que en realidad ya lleva años sin programar, entonces en realidad no le va a interesar en cómo se llama justo ese método o qué hiciste, simplemente muchas veces al final del día solamente se fijen los resultados, pero hay de todo tipo de jefes, no generalizo. Pero a mí sí me agrada bastante la manera de explicar, tanto la parte de nulos como la parte de estacionalidad, así como el backtesting, que es cuando partes tu modelo en conjunto de entrenamiento y prueba,
Eso lo hace bastante ameno, entonces eso sí felicitarlo. Yo tengo en Gracias. particular dos dudas. Ujú. Veo que tomaste datos desde el 2000 hasta el 2019. ¿Tenías datos hasta el 2020? Hasta la fecha, por así decirlo. No, justamente el dataset que pude recopilar solamente comprendía hasta el 31 de diciembre del 2019. Aunque sería muy interesante tener el registro de 2020, esto derivado de la pandemia, ¿no? La variación de las divisas con respecto al tiempo en este último año resultarían muy interesantes de observar con respecto a las tendencias que venían manejándose a través de 19 años antes. Bien, perfecto. Bueno, ahí te tengo entonces una pregunta que justamente Wendy ya te dio la respuesta, espero no la leas. Si yo agrego si yo agrego esos datos del 2020, ¿tu modelo actual entrenado sería un buen modelo para predecir? Para los datos de este 2020 de la pandemia. No, no sería un buen modelo, porque en ese caso tendríamos que cambiar el valor de nuestros estimadores para poder determinar el precio de nuestra variable dependiente, o sea, de la moneda que queremos predecir. Esto porque pues hubo un cambio como muy agresivo con respecto al paso del tiempo, ¿no? Y justamente como algo que nadie podía prever o que nadie veía hace 10 años venir, pues vino a modificar como la tendencia o la fluctuación de la moneda en tema. Efectivamente, justo es esa parte. Tu modelo le va a dar Alzheimer porque nunca ha visto datos así, porque nunca se había visto una pandemia así con respecto a la moneda. Grande, perfecto, excelente. Yo tengo otra pregunta, bueno, más bien comentario. Tú indicaste en la parte del dólar canadiense que tú predecías, generabas tu ecuación, ya justamente la reacción multinomial, en donde ya te daba el dólar canadiense. Solo rectificarte que en realidad lo que te está prediciendo es la diferencia de T y T más 1, de T y T menos 1 del dólar canadiense. No tanto claro. Tal cual el precio es el que estás prediciendo, sino la diferencia. Eso Ok, gracias. Disculpa, profe. Ahí. Y por último, y creo que ya va a tranquilizar un poquito más a Santiago, hazle rápidamente zoom algunos picos que veas. Claro. Como por ejemplo aquí. Exactamente. Entonces, así como lo vemos, y obviamente lo ve la audiencia, vemos claramente cómo nuestra Y real, que es la morada, versus nuestra Y predicha, tiene un ligero desfase. En particular, tiene un desfase de un día. Básicamente, pues tu modelo está llegando tarde a dar la predicción, sí la está acertando. Y como vimos que tienen una autocorrelación fuerte con respecto al día anterior, es decir, es muy probable que en el caso del dólar canadiense no se caiga de un día a otro, sino simplemente es muy probable que valga parecido al día anterior. Entonces, dos preguntas: ¿por qué crees que pasa eso? Y la otra pregunta es: ¿cómo lo solucionarías? Bueno, esto se debe a las variables lags que pusimos. Justamente este tipo de variables que están acondicionadas o determinadas en distintos momentos o registrados dentro de la base de datos puede tener consigo cierto retraso, y además de que toma como referencia el valor Y real para hacer el pronóstico de la Y predicha. Es por eso que viene retrasada un día. ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, existe una prueba que se llama prueba de causalidad de Granger, que es una prueba de hipótesis, y lo que hace esta prueba es tratar de evaluar qué tanta causalidad existe entre tus variables dependientes y la variable independiente. Posterior a hacer la evaluación de esta prueba, y si nosotros rechazamos la hipótesis nula, me parece que era así, de que nuestras variables, rechazamos la hipótesis, me confundo ahí, rechazamos la hipótesis nula de que nuestras variables no presentan causalidad, entonces lo pertinente sería hacer un modelo random forest
para determinar cuáles son las variables que son más relevantes dentro de nuestro modelo para que así pueda tener un funcionamiento óptimo. Ok. Interesante. Limpieza con Random Forest. Hay varios métodos, pero bien, perfecto. Excelente. De mi parte es todo. ¿Alguien más tiene una duda? Yo tengo un comentario, Sergio. Excelente. Diego, por favor. Yo nada más quería comentarte a ti, bueno, a tu pupilo más bien, que yo de todas las series de tiempo que he hecho siempre se ve como ese desfase, es casi imposible de quitarlo, y básicamente es porque pues estás queriendo predecir algo con algo que acaba de pasar, entonces pues es básicamente lo que estás queriendo hacer, ¿no? O sea, no está, digámoslo así, del todo mal. El otro problema es de que si metes solo variables con lags muy antiguos, pues igual el modelo no va a salir tan bueno porque el R cuadrado va a ser muy bajo porque estás tratando de predecir el presente con algo muy anterior. Entonces, como dices, puede ser que con un random forest puedas seleccionar qué variables tengas, pero también hay algunas otras cosas como para poder agarrar los efectos que está teniendo una variable, tal vez no tan cercana, pero tampoco tan lejana, ¿no? A veces también para series de tiempo es bueno meter de repente algún tipo de interacciones, o meter polinomios o logaritmos o alguna combinación extraña de estos, y a veces eso sirve más que andar jugando con los lags, ¿no? Inclusive hay veces que para hacer series de tiempo se meten, no sé, 20 lags y haces como todas las combinaciones diferentes de todos esos lags y a ver cuál es la mejor, y siguen habiendo ese tipo de desfases. A veces otras cosas son las que funcionan mejor, y reitero, y aún así se suelen ver esos desfases. Las series de tiempo son muy tristes porque uno hace mucho esfuerzo y sigue habiendo ese tipo de cosas, pero la verdad muy bien, felicidades. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Diego. Diego fue compañero mío de todas las historias que les he contado durante la clase. Bueno, él es parte de esas historias. Pues vale, perfecto, muchas gracias, Diego. Yo nada más para complementar el comentario de Diego, hay una función, bueno, más bien una técnica que se llama exponential smoothing, que justo lo que hace es darle más relevancia a los datos más recientes y bajarles como ese poder predictivo, por así decirlo, a los datos más viejos con respecto a esos lags. Este es exponential smoothing. Entonces, bien, perfecto. Excelente, Ben. Pues muchísimas gracias, Adrián. Felicidades. Y pues esperamos que sigamos en contacto. Ya tienes el chat de exalumnos. Esperamos encontrarnos en diversos proyectos o inclusive pues, diversos cursos que demos aquí en DC Ciencias. Entonces, claro, si mal no recuerdo, y recuérdame tú, Adrián, ¿quién iba? ¿Fabián o Itzel? Ay, no me acuerdo, a ver, ahorita te digo. Lo reviso rapidísimo. Que los dos me hicieron burla. Vamos a ver. Perfecto, Itzel, por favor. Itzel nos va a platicar sobre un problema de clasificación de noticias relevantes y no relevantes, aplicando procesamiento del lenguaje natural, bastante interesante el tipo de problema, y lo mejor de todo es que lo está aplicando directamente hacia ya la industria. Entonces, es matemática por parte de la UNAM, con especialidad, si mal no recuerdo, en estadística, y pues nos va a contar. Ya tomó gran parte de nuestros cursos aquí en De Ciencias, y pues bien, perfecto, todo tuyo, Itzel. Hola, bueno, me iba a presentar, pero ya, ya me presentó Sergio, muchas gracias. Bueno, de lo que va a tratar esto es sobre un tema que ha estado en polémica últimamente. Bueno, para aclarar, no me voy a meter tanto al tema de si sí está bien este esquema o si no. Simplemente me voy a limitar a las noticias. Entonces, bueno, el problema de negocio es el siguiente. La empresa en la que estoy, justamente por toda esta polémica, quieren estar al tanto diario. O sea, quieren recibir las noticias sobre estos temas de outsourcing, economía, política, finanzas, sobre la empresa. Y bueno, ahorita lo que se tiene es contrataron a una agencia que les manda un PDF, pero este contiene aproximadamente 300 páginas. Y bueno, viéndolo a detalle, tiene noticias que no le interesan tanto a la empresa, como son de noticias de deportes, de espectáculos y de otras cosas.
Entonces, bueno, también la agencia elabora este PDF manualmente, o sea, ponen a personas, no sé, a las 6 de la mañana a tomar captura de pantalla de las portadas de los periódicos, a obtener todas las noticias, estarlas revisando una por una. Entonces, bueno, eso no es tan práctico como uno quisiera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiso la empresa? Quiso automatizar este proceso para obtener estas noticias diario. Entonces, bueno, estos son los pasos que se siguieron. Se creó una base de datos con noticias clasificadas como relevante y no relevante. Se entrenó una regresión. Ahorita vamos a ver si es Lasso o Rich. Con estos datos. Para que cuando yo escape noticias nuevas, pueda clasificarlas. Bueno, se escrapean estas noticias y haciendo una pequeña pausa, ¿qué es esto del escrapeo? Entonces, bueno, yo tengo, entro a la página de un periódico, veo la noticia, y cómo puedo automatizar el extraer tanto el título como la fecha y el texto de la noticia. Entonces, no sé si se han metido a investigar, que les haya dado curiosidad. En esta parte donde dice ver el código fuente de la página. Entonces, o sea, sale muchísima información. Por lo que tengo entendido, combinan código HTML, JSON, etcétera. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo esta parte en donde dice este párrafo. La jefa de gobierno, shalala, informó este martes que dio positivo y el anuncio lo dio a conocer en sus redes sociales. Si veo aquí, es justo lo que me aparece a mí en la página por ejemplo, aquí del Financiero. Entonces, bueno, mediante algunas técnicas o utilizando bibliotecas de Python, se puede extraer la información de la noticia metiéndose al código fuente de manera automatizada. Bueno, ya que tengo las noticias, ya que las clasifiqué, pues la idea es meterlas todas en un PDF y ese se le va a enviar a los jefes, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. ¿Cómo se creó esta base de datos para entrenar el modelo con noticias relevantes y irrelevantes? Pues se tuvo que hacer el trabajo sucio, ¿no? Todo esto que les comentaba de copiar y pegar se tuvo que hacer precisamente porque se tenía que leer la noticia y ver que en efecto fuera relevante o que no lo fuera. Esta base de datos tiene como variables pues la fecha, el título, el texto, el link, que es justamente este, y bueno, si es relevante o no para yo poder entrenar el modelo. Bueno, empezamos. Hago mi análisis exploratorio de mi base de datos. Justamente ayer se terminaron de agregar ciertas noticias para poder estarlo entrenando constantemente. Podemos ver que mi base de datos tiene 1357 noticias con estas 5 columnas que les comenté anteriormente. Entonces, bueno, por ejemplo aquí puedo ver una noticia de se aplanó la curva o CDMX seguirá en semáforo naranja por 6ª semana. Ya que tengo mi base, que ya vi qué columnas tengo, digo, bueno, ¿qué valores nulos tengo? Tengo 412 nulos en fecha, que no sé, por alguna razón no se copió. E igual el link, pues en algunos casos se copió de alguna noticia del PDF que mandaban esta agencia para poder entrenar al modelo.
Pero bueno, a pesar de eso, para mí no es importante, no me afecta tener nulos en estas variables, porque las que voy a utilizar son estas tres: el título, el texto y si es relevante o no. Entonces, bueno, haciendo un conteo de mi base de datos de cuántas noticias tengo que son relevantes y cuántas que no son relevantes, tengo que 745 son no relevantes y 612 son relevantes. Les comentaba, por ejemplo, relevantes son que hablen de la empresa, que hablen de outsourcing, de finanzas, economía, etcétera. Y no relevantes, pues, no sé, apuñalaron a un chico en la combi, etcétera. Bueno, también en este caso se metieron noticias de COVID, pero no todas se consideraron relevantes. Relevantes fueron solamente aquellas que hablaban, no sé, de la vacuna, pues sí, más que nada de vacuna o tal número de empresas tiene que cerrar porque se ven afectadas, etcétera. Y no relevante sería, pues, no sé, ya llevamos tantos muertos o, no sé, el COVID afectó al señor de la tiendita, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos un poco más de 100 noticias que son no relevantes, pero en porcentajes, pues igual sube más o menos el 10%. Entonces, bueno, hasta el momento no sabemos si esto va a afectar a nuestro modelo, o sea, si me va a clasificar mejor las no relevantes o bueno, sí, en este caso las no relevantes, que es las que tienen más de dónde entrenarse. Y bueno, este programa se conoce como un programa de clasificación de texto o de documentos. Es decir, yo aquí tengo una noticia, tengo otra, todas mis 1000 y tantas noticias que tengo. El problema sería ver si se va a clasificar como relevante o como no relevante. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una noticia de Mulan, es el más reciente live action de Disney. Entonces, bueno, obviamente no es relevante para la empresa. O sea, si la empresa ve el PDF, no le va a interesar ver esta noticia. Entonces, bueno, para entrenar nuestro modelo, ¿qué hago? La pregunta sería, ¿puedo entrenar mi modelo con texto? Y bueno, la respuesta es que no. Para poder entrenar cualquier algoritmo de Machine Learning, tenemos que convertir el texto en un vector de características numéricas. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Cuando trabajamos con text mining, lo más común es trabajar con una matriz llamada TF-IDF, la cual, normaliza los archivos de texto por medio de una matriz, donde cada palabra en los archivos corresponde a una dimensión. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una noticia, bueno, en este caso es un tweet, que dice Machine Learning is very cool. Bueno, pues Machine está una vez, Learning una vez, is una vez, very una vez y cool una vez. Entonces, esto va a ser para todas las noticias. Va a ser un conteo de cuántas veces apareció esa palabra en una noticia. Pero bueno, también, ¿qué pasa si consideramos todas las palabras? O sea, una noticia puede tener 100 palabras, otra noticia puede tener 200, no sé, y que sean distintas. Entonces, esto me va a aumentar cada vez mi número de variables. Entonces,
¿Cuál es la solución en este caso? Utilizamos NLP, por sus siglas en inglés, que es para el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, lo que buscamos es que la computadora entienda texto que esté no estructurado y pueda darle un significado a la información. Entonces, bueno, ¿con qué se come esto del NLP? Por lenguaje natural nos referimos a un idioma que se utiliza para la comunicación cotidiana de los humanos. Es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos normalmente. Pero bueno, para que la computadora lo pueda entender, bueno, pues utilizamos NLP, que nos ayuda a organizar y estructurar el conocimiento para realizar tareas como traducción, resumen, reconocimiento de voz, etc. Entonces, bueno, para poder procesar nuestro texto, lo que regularmente se hace es convertir todo a minúsculas, eliminar los signos de puntuación, eliminar palabras que no aportan información, conocidas como stop words, que es, por ejemplo, los artículos, preposiciones, etcétera. O sea, si yo tengo muchas veces en mi texto la palabra de, eso a mí no me sirve de nada, no me da ningún significado. Entonces, bueno, por eso se le conoce como palabras vacías, no están aportando nada a nuestro análisis. Bueno, otra cosa que hacemos es tokenizar, que es simplemente, ya sea que obtengamos los párrafos del texto, que obtengamos las oraciones o que obtengamos las palabras. Otro método que se utiliza es el stemming, que es considerar la raíz común de las palabras. Por ejemplo, brincar, brinco, brincando. La raíz común sería brink, o sea, hasta donde coinciden todas estas estas palabras. También se utiliza la lematización, que es convertir las palabras a su palabra base del diccionario. Por ejemplo, cantando se va a convertir a cantar, corriendo a correr, etcétera. O sea, cuando son verbos, por ejemplo, se transforman a infinitivo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a aplicar NLP a nuestros datos. Entonces, bueno, como les comentaba, el título también es relevante. Entonces, el texto lo voy a considerar como el título y el texto los voy a concatenar. Entonces, bueno, aquí utilizo la librería Gensim, que hace 4 en 1. Hace estos pasos de acá. Convierte todo a minúsculas, nos elimina los signos de puntuación, nos elimina también los dígitos y obtiene las palabras del texto. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tengo esta noticia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? La voy a tokenizar, voy a eliminar los signos de puntuación. Esto es simplemente utilizando esta librería. Entonces, bueno, aquí no lo muestro todo, sino a partir de aquí. También podría interesarte. Y bueno, por ejemplo, aquí ya nos eliminó este dígito 5. Se salta a errores, luego financieros, que debes evitar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una URL en una noticia? Si yo las considero, pues me lo va a tomar como un token. Y eso para mí no tiene sentido. Entonces, bueno, esta biblioteca también la convierte, por así decirlo. Ya nada más me dejó HTTPS, RH positivo, MX y, por ejemplo, estas. Entonces, bueno, ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho. Pero, por ejemplo, aquí tengo que, esa palabra no me interesa.
va a aparecer varias veces, pero pues no me está dando ningún significado, ningún valor. Entonces, bueno, vamos a eliminar los URL para que no pase esto, que me esté tomando en cuenta estas palabras que estaban en el URL. Entonces, bueno, aquí ya implementamos una función, se tiene un archivo con las stop words. Podemos ver que, por ejemplo, tiene algo, alguna, todas estas palabras que no nos aportan información. Aquí ya tengo mi función, le voy a decir quita los URLs, divide los tokens, o sea, el texto en tokens. Aquí con esta biblioteca ya pasó a minúsculas, ya eliminó los signos de puntuación, etcétera. Y otra condición que le pongo es que si que solamente considera aquellas palabras que tienen una longitud estrictamente mayor a 2. Es decir, por ejemplo, está la palabra ir. Entonces yo no quiero que la considere. Entonces, bueno, ya con esta condición ya no la va a considerar. Entonces, bueno, creamos una nueva columna que se llama texto procesado, aplicando nuestra función de acá arriba. Y bueno, como se ve, esta parte se aplanó la curva, ya me eliminó la palabra C, aquí está considerando aplanó, ya no la considera, curva, estas comillas y 2 puntos ya tampoco están, López Obrador, etcétera. Entonces, bueno, ya con esta columna me es más fácil visualizar qué palabras tiene cada categoría, tanto las relevantes como las no relevantes. Entonces, bueno, aquí definimos una función para crear las gráficas. Y bueno, podemos ver que para la categoría 1, que es las noticias relevantes, pues ¿cuál es la palabra que sobresale? Empresa, México, subcontratación, empresario, etcétera. Y para las no relevantes, por ejemplo, aquí resalta COVID, López Obrador, de hecho aquí también sale. Entonces, por eso queremos ver, tengo López Obrador tanto en las relevantes como en las no relevantes. Entonces, ¿cómo va a distinguir el modelo? Bueno, dicho esto, ya podemos entrenar nuestro modelo. Aquí parto mis datos en entrenamiento y test. Utilizo el 80% para entrenar el modelo y el 20% para hacer las pruebas. Y bueno, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Tenemos nuestro texto, nuestra noticia. Y bueno, esto es lo que ya tenemos hasta el momento. Lo que es tokenizar, remover las palabras vacías. Y bueno, en este caso no se hizo la lematización ni el steaming. Pero bueno, ya procesamos nuestro texto. Entonces, como les comentaba, yo no puedo entrenar mi modelo nada más con texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convertirlo a vectores de características. Entonces, bueno, ya sea que utilice el modelo de bolsa de palabras, de TF-IDF o un embedding. En este caso, el que vamos a utilizar es TF-IDF. Perdón. Ya que tengo mis vectores, ya los puedo meter al modelo y finalmente puedo evaluar qué tan bien está
clasificando mi modelo. Entonces, bueno, aquí le especifico que voy a utilizar este TF-IDF. Bueno, para ver de entrada cuántas variables me quedaron, puedo ver que son 11.243, que son estas palabras que recolectó en los textos. Entonces, bueno, eso es un poco alarmante, diría yo, pero vamos a ver si eso afecta al modelo. Entonces, bueno, para hacer estos pasos que les comenté acá de meter el texto, convertirlo a vectores y entrenar el modelo, utilizo un pipeline que básicamente lo que hace es hacer todo esto en un mismo paso. Entonces, bueno, aquí le digo justamente primero vectoriza y luego ya haz la clasificación. Aquí le indico que voy a utilizar una regresión logística. Y bueno, lo que quiero ver es qué me conviene, si utilizar una regresión lazo o una regresión rich. Entonces, para no estar probando de modelo en modelo, podemos utilizar el grid search, esta función, que nos ayuda para ejecutar todos los modelos. Entonces ve cuál es el mejor de todos y es el que nos va a devolver. Entonces, bueno, aquí ya me dice, el mejor modelo es una regresión rich, que es la norma L2. Y me dice, esta C es para penalizar mi regresión. Entonces me dice, el mejor valor es 0.91. Entonces, bueno, aquí ya ajusto mi regresión con la norma L2 y con esta C de 0.91. Y bueno, con esto ya entrené mi modelo. Así de fácil. Y bueno, ahora para evaluar los resultados, aquí veo mi recall, que fue el que le pedí que utilizara como medida de selección del mejor modelo. Entonces, bueno, aquí gráficamente puedo ver que de los que en realidad eran noticias no relevantes, el 99% los está prediciendo bien. Y de los que sí eran relevantes, el 80% los está clasificando bien. Pero ¿qué pasa? Aquí el 20% de los que sí eran relevantes los clasificó como no relevantes, que son las noticias que a mí me interesan. Entonces, bueno, pues mi modelo clasifica muy bien las que son no relevantes, pero más o menos bien las que sí son relevantes. Entonces, bueno, si yo tengo dos noticias y quiero ver cuál es la probabilidad de que ambas las clasifique bien, utilizo el AUC. Y aquí me da un AUC de 0.89. Entonces, bueno, digo, a pesar de que no me está clasificando muy bien las noticias relevantes, pues en el 90% de los casos, las noticias tanto relevantes como no relevantes las va a clasificar bien. Entonces, bueno, esto de AUC viene de aquí, de nuestra curva ROC, y la idea es que se acerque al 1. Entonces, pues ya un 0.89 yo consideraría que es algo relativamente bueno. Entonces, bueno, les comentaba esta parte de qué pasa que tengo 100 noticias de más que son no relevantes. ¿Qué debo hacer? Debo bajar mi número de noticias no relevantes o debo aumentar mi número de noticias relevantes para que quede balanceado.
Entonces, bueno, hice las dos cosas, un oversample y un undersample, y lo que vi es que el AUC en ambos casos solamente aumentó 0.01. Entonces, para no perder o agregar información, lo que voy a hacer es quedarme con este modelo. Entonces, bueno, aquí puedo ver los coeficientes de mi modelo y pues, por ejemplo, subcontratación es el que tiene mayor peso, después outsourcing, empresas, el nombre de la empresa, laboral, etcétera. Y los que tienen menos peso pues son usuario, historia, salud, clases, venta. Y aquí lo puedo ver. Entonces, bueno, la variable subcontratación es la que tiene mayor peso. Y bueno, ¿cómo se interpreta esto? Por cada vez que esta palabra aparezca en una noticia, mis probabilidades de que esa noticia sea clasificada como relevante aumentan 3 veces. En cambio, si por ejemplo aparece la palabra usuario en una noticia, mis probabilidades de que esa noticia sea relevante disminuyen en, no sé, 0.5 veces. Entonces, bueno, hasta aquí ya tengo mi modelo, estoy, digamos, satisfecha con los resultados. ¿Y qué es lo que sigue? Aquí implemento una pequeña función para predecir noticias futuras utilizando los datos de mi modelo. Entonces, bueno, ya que tengo todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí ya se scrapearon las noticias del día de hoy. Ya las tengo aquí en un CSV, las estoy leyendo. Este CSV contiene 596 noticias con 6 columnas. Estas noticias son, por ejemplo, la libertad de expresión está en Ciudadanos, suspenden boda y multan hotel por infringir, supongo que las normas, etcétera. Aquí Broso monta tienda de campaña todo lujo. En fin, tengo 596 noticias. Y bueno, aquí también hago un pequeño análisis exploratorio. Veo que tengo 2 valores nulos en texto y 2 en extracto, que en esta ocasión extracto es un resumen de la noticia. Entonces, bueno, si yo tengo un valor nulo, no lo voy a poder clasificar. Incluso el modelo me marca error porque me dice que lo que está esperando es un texto, o bueno, en este caso un vector. Entonces, bueno, elimino estas noticias de mi base de datos. Puedo ver que ya eliminó estas 2 noticias. Y ahora sí, ya puedo clasificar estas noticias. Hago lo mismo, uno el título en este caso con el resumen, y clasifico. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Estas noticias las clasificó como no relevantes. Aquí está, en 0. Y, por ejemplo, aquí está, Broso monta tienda de campaña, la clasificó como no relevante. Esta que les comentaba igual antes de Costa Rica, pues la puso como no relevante. Entonces, bueno, para ver las palabras más comunes en esta nueva clasificación, vuelvo a hacer una gráfica y veo que las que clasificó como no relevantes tienen estas palabras. Y otra vez sale aquí, bueno, Manuel López, López Obrador, COVID,
México, año, gobierno, país. Y las que clasificó como relevantes, pues tienen las palabras empresa, trabajadores, subcontratación, que son justamente las que a mí me interesan. Entonces, bueno, las que a mí me interesan son solamente las noticias relevantes, me quedo solamente con ellas. Y, por ejemplo, aquí está esta de HSBC, reporta caída de 49% en sus utilidades. Sí es, digamos, relevante para mí, pero yo no quiero que me aparezca al inicio. Entonces, ¿qué puedo hacer para ordenar mis noticias? Lo que hago es, si una palabra que fue coeficiente de mi modelo aparece en el texto, voy a sumar el valor de su coeficiente. Por ejemplo, acá. Si mi noticia tiene la palabra subcontratación, cada vez que aparezca le voy a sumar 3.13. Cada vez que aparezca la palabra outsourcing, le voy a sumar 2.8. Y así sucesivamente. Entonces, bueno. Ya aquí definí mi función, que me va a hacer esa suma. La aplico a este texto que ya procesé. Y bueno, por ejemplo aquí, esta que dice con reforma al outsourcing me dio un valor de 31.38. Esta de HSBC pues ya es un valor un poco más bajo. Esta todavía más bajo. Entonces, bueno, aquí nada más calculé esta suma de coeficientes. Lo que voy a hacer es ordenarlas de mayor a menor. Y, por ejemplo, aquí, la que me quedó con un valor más alto es la de 67.91. Y dice, especialistas advierten riesgos si se elimina outsourcing. Aquí también outsourcing, trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, ya ordené mi base de datos, ya tengo las noticias relevantes, ya tengo las más importantes para mí hasta arriba. Estas las voy a guardar en un CSV y finalmente las voy a meter a un PDF. Y bueno, aquí están mis noticias importantes. Especialistas advierten riesgos si se elimina el outsourcing, piden regularlo por una regulación responsable en materia de outsourcing. Esta también es de outsourcing, igual outsourcing. Y aquí el resto que también hablan del tema de interés. Excelente. Bueno, no voy a revisar todas, pero bueno, son 48 páginas y bueno, se redujo considerablemente a comparación del que les manda la agencia con 300 páginas. Súper cool. Voy a regresar acá. Okay. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Lo que les comentaba, se pudo reducir el número de páginas y de forma automatizada. En este caso, lo mejor fue utilizar una regresión rich, ya que las variables pues estaban, digamos, correlacionadas. Por este caso de que no implementamos la lematización, que sería poner las palabras en su palabra base del diccionario. Por ejemplo, no sé, correr, corriendo, corrió. Todas esas, cada conjugación me la va a poner como una variable diferente. Entonces, bueno, justamente
lo que se piensa es implementar después un lemmatizador, ya que, bueno, los que hay ahorita funcionan muy bien, pero con texto en inglés. Entonces, la idea sería implementar uno con texto en español. Y, bueno, también se considera implementar un algoritmo para resumir las noticias, ya que, por ejemplo, el que nos da la biblioteca, funciona de una manera rara, no funciona como a nosotros nos gustaría y está perdiendo información. Entonces, bueno, eso ya es algo un poco más complejo porque igual hay que ver como el contexto del texto, o sea, como si estuviera haciendo una traducción. Y se tienen que considerar distintas cosas. Tendríamos que utilizar, de hecho, creo que redes neuronales y no sé. Entonces, bueno, todo esto se piensa hacer ya después con más calma. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, que se hizo un oversample, un undersample, y en ambos casos el AUC queda de 0.90. Entonces, bueno, no lo vi tan conveniente para no perder o agregar información. Y bueno, por mi parte sería todo. Muy bien, excelente, Excel. Pues, muchas felicidades, está súper completo el producto de datos, porque eso es lo que es. Está automatizado, básicamente automatizaste un sitio de noticias. Está genial, ya le quitaste la chamba a Reforma y demás editores. Bueno, no quitarles, sino ya es un apoyo súper grande en el que ustedes pueden tener esta herramienta a la mano, generar como su top de resumen, ya sea para su app o distintos servicios que puedan tener, y está bastante interesante y poderoso sobre todo. Tienes una exactitud del 0.91, una sensibilidad de 0.86, no está nada mal para inclusive una primera iteración. Perfecto. ¿Hay dudas entre nuestro público? Sí. Escuchamos. Tengo varias. Adelante. La verdad es que nunca he trabajado con NLP, entonces mis dudas son como más de curiosidad. ¿Crees que con nos mostraste 3 métodos para ponderar la relevancia de las noticias? ¿Crees que con el primero, que es Bag of Words, se le estén dando más importancia a las noticias amarillistas? Bueno, en este caso, Bag of Words es yo le doy las palabras que quiero que utilice. Entonces, si yo le doy, no sé, nada más outsourcing, subcontratación, el nombre de la empresa, empleados, etcétera, nada más me va a tomar en cuenta esas palabras en todos los textos. Nada más va a contar cuántas veces aparece esa palabra en un texto. Entonces aquí se utilizó TF-IDF, que justamente lo que hace es ver qué tan relevante es una palabra. O sea, lo que hace es... Con respecto a las demás, perdón. Sí, justamente. En términos de porcentajes, por así decirlo. No tanto de porcentajes. Según yo, es como una tasa. Porque o sea, tengo en mente... Sí, perdón. Bueno, lo que hace es comparar el número de veces que aparece una palabra en un texto con el número de documentos en los que aparece esa palabra. O sea, por ejemplo, aquí aparece millones en este texto y, digamos, aparece 5 veces, pero lo ve junto con todos los textos que yo tengo. Entonces, si aquí apareció 5 veces y en todo mi conjunto de noticias apareció 5 veces, quiere decir que nada más está apareciendo en esta noticia. Entonces, bueno, a lo mejor parecía relevante y al final resultó que no lo era. Sí. Perfecto. Entre el público, ¿alguien más tiene otra duda o comentario? Sí, yo. Dime, Diego.
Bueno, primero no es una duda, es una pregunta para ti, Itzel. ¿Conoces algo que se llama Google Selector? No, la verdad no. Te lo recomiendo ampliamente. Google Selector es un como widget que agregas a Google Chrome y es como una lupita que se agrega a la derecha de donde pones tú la búsqueda. Entonces, supón que estás en el Financiero viendo la noticia esta de Sheinbaum, le das clic a la lupita, como que te cambia el cursor y le das un clic a lo que quieras, digamos, al título de la noticia, a una imagen, a la fecha, al texto, a lo que quieras. Supongamos que le das clic al título y te aparece hasta abajo de tu navegador cómo se llama el nodo de HTML que te está trayendo el título. Y entonces ya no te tienes que estar metiendo a ver todo el código HTML e inspeccionar dónde demonios está el título de la noticia. Entonces, con ese Selector Gadget de Google, nada más le das clic a lo que quieres y hasta abajo te dice cómo se llama como ese apartado o nodo de HTML, y así ya es mucho más fácil que empieces a escribir tu código de scrapping. Google Selector se llama, Google Selector. Es muy fácil, gratis, y nada más lo buscas Google Selector, nada más das como un clic y ya se te instaló. Tengo otras preguntas que no sé si Sergio me va a dejar preguntar. ¿Puedo, amigo? Claro que sí. Denle duro. Ok. Cuando ordenaste tus noticias, entiendo completamente cómo lo hiciste. Entendí el proceso de cada vez que apareciera una de las palabras, iba sumando su coeficiente. Pero ¿por qué hacer eso si ya te está dando el modelo una predicción? ¿Por qué no nada más las ordenaste las noticias según el score que te hubiera dado? Porque, bueno, al momento no tenía como tal un score. Yo nada más tenía si era relevante o no, 0 y 1. Entonces, la forma en la que se estaban, digamos, ordenando es la forma en la que se scrapearon. De hecho, por ejemplo, acá... sí, me está compartiendo. Complementar súper rápido. Se refiere a, en lugar de que tú utilices el predict, sino que utilices el predict proba. Entonces ya te devuelve un score de probabilidad por noticia. Lo que pasa es que cuando tú haces una predicción hay de dos. O tú le dices a Python, ya dame si es un 0 o un 1, ¿no? Y la otra es que te dé la probabilidad, ¿no? O sea, porque Python no, bueno, el modelo que estás usando no sabe si es un 0 o 1. Asigna un número real entre 0 y 1, optimiza un threshold y dice si es mayor o igual a 0.5 es 1, si es menor que 0.5 es 0, o puede ser otro threshold, puede ser 0.7, 0.2, whatever, ¿no? Como quiera optimizar. Entonces, mi punto es, ¿por qué hiciste eso si pudiste haber hecho el predict proba y nada más los ordenas con base en el score, que ya es un número real entre 0 y 1? Y pues básicamente está haciendo casi lo mismo, ¿no? Y de hecho sería un poquito más completo porque está tomando en cuenta el intercepto y pues todo lo demás, porque pues es un score, ¿no? Yo creo que eso sería más, o sea, sería como mejor ese ordenamiento que el que estás haciendo. Es pregunta y sugerencia, más bien. Bueno, yo lo que tal vez inconveniente, no sé si es inconveniente, que veo es no sé, que a lo mejor estas 3 noticias, digamos, salieron relevantes con la misma probabilidad. Entonces, pues me las va a acomodar en el orden en que se scrapearon. Entonces, bueno, eso no es lo que yo quisiera. Lo que yo quiero es, bueno, a lo mejor las 3 salieron relevantes con la misma probabilidad, pero esto no habrá de outsourcing. Y me la va a poner primero, entonces no es lo que yo quisiera. Entonces, por eso se hizo esta parte de considerar los coeficientes del modelo. Y bueno, aquí ya no se presentó, pero otra cosa que se implementó fue también considerar como qué tan importante es el medio. Por ejemplo, qué tan relevante es el Universal comparado con, no sé, el Reforma. Entonces, eso también se tomó en cuenta. Bueno, ok. Sergio, creo que entendió el punto. Supongo que él te hace un comentario de lo que dije. Voy a hacer otra pregunta, porque ya se está acabando el tiempo. Otra pregunta es, ¿cómo vas a hacer las etiquetas después para ver si una noticia es relevante o no? En el sentido que, pues por ahora tienes este data frame en donde tienes cuáles son ceros, cuáles son unos, cuáles son relevantes, cuáles no.
pero en el futuro, ¿cómo es tu idea de que lo vayas haciendo? Hay de dos, ¿no? Una es que pues siga habiendo alguien que lo esté haciendo a mano, o la otra es que que las etiquetas sean las que va haciendo tu mismo modelo, y pues ahí evidentemente hay un sesgo de selección que en el corto plazo no va a pasar nada, pero pues en el largo plazo seguramente va a empezar a mermar todo, ¿no? Ahí, ¿cómo lo tienes planeado? Sí, justamente, como me comentaba una persona, la inteligencia artificial nos ayuda, pero tampoco, o sea, apenas está dando pequeños pasitos, ¿no? Entonces, también una máquina no siempre te va a predecir también a que si lo hiciera un humano. Entonces, bueno, justamente justamente hay una persona que está haciendo esto. Yo le paso las noticias, selecciona, no sé, 150 o 200 y las clasifica. Entonces, se está reentrenando el modelo constantemente. Ok, entiendo, digo, o sea, la verdad está muy, muy cool tu modelo. Todo lo que te estoy diciendo es con base en la experiencia que tengo. Estoy tratando de anticiparte a lo que podrían llegar a decirte alguien que te lo fuera a comprar, ¿no? Porque sería muy fácil que te digan, bueno, pues si de todas formas va a haber un Juanito que lo va a estar haciendo, lo único que estás haciendo es reduciendo el tiempo, porque en lugar de 1000 noticias o 500, pues va a checar 200 y con eso el modelo va a hacer lo demás. Digo, no me respondas ahorita, esto es para cuando tú lo quieras vender, seguramente te van a hacer esa pregunta. Y bueno, la última pregunta que tengo es, bueno, yo sé más o menos scrapear, pero con R, yo aquí soy de R, por favor, nadie me mate aquí, Sergio. Pero todos sabemos que cuando scrapeas hay un problema muy, muy grande, y es, pues, básicamente el código HTML. Tú puedes tener hoy automatizado el scrapear, y me pasó a mí que scrapeé como 30 páginas de retail para la empresa donde trabajo, y al día siguiente se me cayeron 10 porque se les ocurrió actualizar el código HTML, ¿no? La idea justamente es automatizar esto y tratar de ponerle el menos empeño posible, tanto a ver si son ceros o unos o al código del scrapping, sino la idea pues es meterle más al análisis de las noticias como tal, ¿no? ¿Cómo tienes pensado atacar esto que te estoy comentando? O si igual te lo llegan a preguntar cuando estés vendiendo esto, ¿qué dirías? No, pues, como comentaba, la inteligencia artificial ayuda, pero hay veces en que nos pone el pie, porque igual sí nos pasó, estábamos teniendo, así como se tuvieron las publicaciones de Facebook, se tenía también Twitter. ¿Y qué pasó? Que Twitter cambió las políticas de su API y pues nos frenó totalmente. Entonces, bueno, ahorita sí no podemos acceder aunque queramos, porque pues ya cambiaron sus políticas. Es a lo que te enfrentas, digo. Ok, está bien. Muchas gracias, felicidades, y pues es todo de mi parte, Sergio. Itzel, felicidades de nuevo. Muchas Gracias. ¿Alguien más tiene una duda entre el público para después ir yo? Yo quiero preguntar algo. Gracias, Eugenio. Itzel, es que mencionas steaming y mencionas rematización, pero a mí me suena que son la misma cosa. ¿Me lo puedes volver a explicar? No, por ejemplo... Sí, pero sube a donde tienes esa parte. Sí, justamente. Ay, ¿dónde quedó? Acá. Aquí. Steaming es cuando solamente considera hasta dónde coinciden estas palabras. Brincar y brinco, pues solamente coinciden hasta aquí, hasta brink. Esa es como la raíz de la palabra, ¿no? Tienes la raíz de la palabra y con lo demás que le agregas estás conjugando en presente o en tercera persona o lo que sea. Yo entiendo que es como la raíz que yo sacaba cuando iba en etimologías en la prepa. Eso es lo que yo entiendo. Sí, justamente. Luego, rematización. Es, pues, básicamente convertir la palabra a como aparece en el diccionario. Como decía, si es un verbo, lo va a convertir a infinitivo. Entonces, por ejemplo, cantar, cantando, canté, cantó, las va a pasar todas a cantar. A ver, entonces me disminuyó la dimensión de mis variables. Que tú harías rematización a cantar y luego le harías steam a cant o algo así.
¿Y Pues antes de la otra o cómo funcionaría? yo preferiría, me inclino más por lematización, porque steaming como, bueno, para mí se pierde un poco el sentido de la palabra. Y ya no puedes interpretarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí bring, pues no sé, a lo mejor alguna palabra en inglés tiene este inicio, entonces ya no sé bien a qué se refería. A que si yo Ok. tengo que cantar, ya sé justamente a qué se refiere. Ok, ya me queda claro. Ahora, en algún punto dijiste que pusiste el grito en el cielo porque te salieron 11.223 variables. Ujú. Ok, tengo una pregunta. De todas las palabras que están en tu base de datos, ¿no hay alguna que nada más salga una vez, o 2 veces, o 3 veces? Ah, bueno, eso ya no lo comenté, pero justamente también pongo esa restricción de que no me considere las palabras que solamente aquí. O sea, si aparece menos de 3 veces, no quiero que la considere. Ok, entonces ahí ya habías hecho un filtro anterior. Ajá, en esta parte del vectorizador. Ok, ¿te acuerdas cuántas te quedaban sin hacer ese filtro? ¿Te quedaban muchísimas más? No, sí se había disminuido. Ay, ya no lo tengo. Recuerdo que eran como 8,000 y tantas, o sea, bajó en 2,000, 3,000 casi. Ok, ¿tú crees que una palabra se repita 3 veces en todas tus noticias es relevante estadísticamente hablando? Ah, pues no sé. Tal vez O no, sea, ¿no? O sea, a lo mejor podría subir tu umbral como para cortar más columnas y a lo mejor ahí mejoraría tu modelo, no sé, lo podrías probar a ver si funciona. sí, de hecho sí lo intenté aquí. Digamos, le puse 5 y las variables iban a la mitad. O sea, se quedaba como en 5,000. Entonces, bueno, yo ahí sentí que estaba perdiendo mucha información. Ok, vale, por último tengo una pregunta, a ver, entonces, ¿qué modelo utilizaste para resolver esto? Al final lo que se utilizó fue una regresión Rich. ¿Estás segura? Le pregunté a Sergio y me dijo que sí. Ah, ok, le echas la culpa al profe, vale. Pues Ok. estoy no Ok, la pero norma. sí, pero si lo piensas teóricamente, regresión te debe devolver un número y un clasificador te debe devolver una etiqueta. ¿Qué te está devolviendo tu modelo? Pues en este caso una probabilidad y una clasificación. Una probabilidad que mandas a una etiqueta. Entonces no estás usando una regresión rich, estás usando un clasificador rich. Ok. Ah, ya te entendí. Ujú. Sí, solo eso. Vale. Ok. Sí, te felicitaría, pero ya todos te felicitaron, entonces Gracias. no va a sumar mucho. Ah, bueno, y también te quería comentar eso de que usaras la probabilidad que te devuelve el modelo en lugar de hacer eso de los coeficientes súper enredado que hiciste, pero bueno, ya me ganaron el comentario. Ujú. Y ya, de mi parte sería todo, y ya, pues va a sonar cliché, pero felicidades. Gracias. Te firmo tu papel. Vale, pues ya. También el curso anterior. También, no, te damos los dos si quieres ya. Pones el dos, Vale, órale, lo firmo. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesor Eugenio, nuestro profesor encargado del siguiente curso, junto con el ayudante Raúl Cisneros. Entonces, perfecto, muchas gracias, Itzel. ¿Alguien tiene otra duda más del público o ya me puedo lanzar las últimas 2 preguntas a Itzel para ya irnos después de este webinar tan amplio que tuvimos de 2 horas? ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, bien, yo solamente tengo una pequeña duda, que es la empresa que los contrató. Yo no entendí bien qué consideran una noticia relevante. Y yo sé que eso va a depender pues, totalmente si las palabras que salgan.
porque eso va a tener ya un etiquetado manual, es decir, alguien va a decidir manualmente qué noticia sí fue relevante o no, según en particular su sesgo, lo que él considere que es relevante o no. Por ejemplo, yo considero relevante todas las noticias de mis Pumas, pero pues probablemente para la empresa pues nada que ver. Entonces, sí me puedes aclarar al menos qué noticias son relevantes, sí y no, y pues, relevantes con respecto a quién o a qué, o cuáles son los intereses para ya entender un poquito más el problema. Bueno, de hecho nos proporcionaron una lista de palabras claves. Entonces, con base en eso, decidimos qué era relevante y qué no. Entiendo, y ese proceso entonces no es alguien que esté mapeando y poniendo unos y ceros, sino más bien si hay un cierto número de frecuencia que aparecen estas palabras en esta noticia, ya pasa o no pasa como relevante. ¿Te refieres a las personas, o sea, la agencia que generaba el PDF? Sí, justo eso, porque eso básicamente ese sesgo lo va a traer tu modelo ya. Pues ahí sí desconozco. Lo que noté es, por ejemplo, una misma noticia, bueno, más que nada columnas, estaban en dos periódicos, no sé, en el Universal y en el Reforma, y ponían las dos noticias. Entonces, por ejemplo, sí, aquí es donde entra la parte de ordenar también por relevancia de la página. Entonces yo digo, para mí tiene más relevancia el Reforma. Entonces considera la noticia que está en el Reforma y la otra ya no, para que no se repita. Sí, entiendo. A mí a lo mejor el récord. Entonces está bien. Solo quería saber si llevaba un tipo de sesgo, entonces está perfecto, excelente. Yo por último, no, lo de TF-IDF efectivamente, si lo dijiste correcto, es solo un detalle bueno, seguramente lo comentaste, pero yo me confundí un poquito cuando explicaste lo de cómo funciona el TF-IDF, que es la matriz que muestras. En realidad, la matriz que muestras es un bajo words, no un TF-IDF. Entonces, bueno, Okay. solo comentario, simplemente modificarlo, de que en realidad lo que estás mostrando ahí es bajo words. Y bueno, pero no explicaste adecuadamente qué es TF-IDF, entonces perfecto. Bien, en eso pues súper bien, bastante interesante el proyecto. Pues listo, felicidades, Itzel. Gracias. Bien, entonces les voy a borrar rapidísimo la pantalla. Permítanme. Listo. Bien, gracias. Bien, pues llegamos al final de este interesantísimo webinar que vamos a terminar. Así que por falta de tiempo vamos a ampliarlo hasta el siguiente jueves del siguiente semana. Vamos a organizar, hay dos chicos que me interesan bastante que participen en la presentación de sus proyectos. Yo les comentaré ya sea si es la siguiente semana o dentro de 2, de tal modo que nos organizaremos y les iré avisando. Ya saben que nos pueden contactar en nuestro correo de dsciencias@gmail, así como en la página de Facebook o en el teléfono de la empresa de igual manera, ¿vale? Entonces, solo recordarles, el 31, este sábado, comienza el módulo 1 de la introducción a ciencia de datos y machine learning, donde verán Python desde sus inicios, verán todo el manejo de datos con pandas, las visualizaciones con Matplotlib y Seaborns, algunas visualizaciones, y posteriormente, que ya acaben de manejar Python después de un mes de clases aproximadamente, se meten de lleno a ver ver la gran mayoría de algoritmos de machine learning como regresión lineal, multilineal, entre muchos más como árbol de decisión, random forest, etc. Y así ustedes puedan aplicar inclusive un algoritmo de machine learning. Se ve ahí mismo la metodología para un proyecto de ciencia de datos, que es básicamente lo que yo a todos mis alumnos les pido al terminar el curso, que es que nos presenten esa metodología en formato de un proyecto. Entonces, bien, si no tienen más dudas, yo me voy a quedar aquí unos 6 minutitos más adentro de la sala, como 7:15 me voy. Entonces, si tienen dudas, si quieren platicar un poquito sobre los cursos, sobre qué es DC Ciencias, etc. Y pues listo, es todo. Felicidades a los chicos que presentaron y les iré dando más noticias sobre los siguientes, tanto cursos como webinars y proyectos que me encanta compartir con todos ustedes. Pues muchas gracias por su asistencia y para lo que gusten, aquí estamos, Sergio Campos Ortega, de Ciencias, profesor Eugenio Cano, que va a ser el titular del siguiente curso, y espero verlos pronto, y si no es que mejor, que el siguiente sábado. Gracias, buenas noches.